Soy Felipe Rodríguez de Castro, soy médico, soy neumólogo y soy profesor universitario. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Felipe Rodríguez de Castro, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Médicos que dejan huella. Nació en Valladolid en 1958. Valladolid es la capital de Castilla y León. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos tiene de su infancia de aquella época? Bueno, he de decir que no nací en Valladolid. En realidad yo nací en Zamora. Nací en Zamora, pero siempre viví en Valladolid. O sea, que mis padres eran de Zamora y yo fui a nacer a Zamora. Le tengo un especial cariño a Zamora y por eso siempre lo digo, yo nací en Zamora. Pero bueno, como decía Max Aub, eso uno no es de donde nace, ni siquiera de donde vive, sino de donde estudia el bachillerato. Porque el bachillerato es cuando uno nace a los sentidos y uno se empieza a conocer a sí mismo y a los demás, ¿no? Entonces sí, se puede decir que soy de Valladolid. ¿Cómo era Valladolid en aquella época? Bueno, pues me imagino que como muchas ciudades de tamaño medio, como Las Palmas, era una ciudad pues, de provincias y era una ciudad en la que los niños pues, éramos felices. Éramos felices porque estábamos mucho menos protegidos que ahora, teníamos mucha más libertad, jugábamos en la calle, íbamos y veníamos, en fin, era una época feliz de la infancia. Tan poco protegidos estábamos que yo iba caminando al colegio con 6 años, a lo mejor 7 años, y una vez me atropelló una moto. Me dio un golpe en la cara, yo creo que me rompí la nariz y tal. Bueno, después de estar un par de días en casa, pues volví al colegio. ¿Y cómo volví al colegio? Pues yo solo otra vez, caminando en la calle. Así eran los padres de entonces. En fin, daban mucha libertad y no eran tan proteccionistas como ahora. Así era Valladolid, una infancia feliz. Ha hablado de sus padres. Su padre era un veterinario de éxito. Sí, mi padre fue un magnífico veterinario. Él llevaba la dirección de muchas explotaciones ganaderas, muchos cientos de cabezas de ganado vacuno, unas explotaciones lecheras. Y de hecho, a él le gustaba que le acompañáramos a trabajar, vamos, cuando iba visitando las fincas y todo esto, ¿no? Y a mí esto siempre me apasionó, lo que hacía él me apasionaba muchísimo, porque hacía clínica, pero hacía genética, hacía salud pública, hacía zootecnia, hacía economía, porque al fin y al cabo las explotaciones estaban para que se vendiera luego la leche, ¿no? Y hacer negocio. Y a mí aquello me parecía muy interesante, hasta el punto de que, bueno, quizá por despiste o porque, en fin, no sé, falta de imaginación, no lo sé, pues yo la verdad es que tenía interés en seguir los pasos de mi padre, en ser veterinario, ¿no? En ser veterinario, y lo que pasa es que a él eso no le parecía buena idea, ¿no? Él siempre decía esto de no, es mejor tratar con personas que con animales y tal. Y entonces, bueno, pues finalmente pues estudié medicina. Influenciado por la opinión de su padre. Sí, claro, un poco era lo más parecido a quizá lo que hacía mi padre. Ya digo, lo de mi padre me parecía, bueno, eso es trabajar en el campo. Él montaba muy bien a caballo y yo también aprendí. Algunos de los momentos más felices de mi infancia pues era eso, salir con él, montando a caballo. Ni los caballos ni las fincas eran nuestras, pero en fin, eran unos momentos muy felices, ¿no? con mi padre. Y luego pues, yo le vi hacer cosas verdaderamente extraordinarias, aparte de la dirección y todo eso que se me podía escapar, la dirección de aquellas explotaciones ganaderas, pues recuerdo una vez una cesárea a una yegua que me dejó verdaderamente impresionado, o una cirugía muy delicada en un tendón de un caballo de competición. Entonces, bueno, en fin, yo admiraba mucho a mi padre. Era una persona muy estricta, muy dura,
pero todos los hijos le queríamos mucho, aunque bueno, mi padre, como todos los padres, pues pasó por distintas épocas, ¿no? Con los más mayores era pues todas las épocas de Sancho, ¿no? que decíamos, era Sancho el fuerte con nosotros, Sancho el bravo después en los del medio, y luego fue Sancho Panza con los pequeños, ¿eh? Pero bueno, así como todos los padres de la época. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 6. 6 hermanos. Sí. Éramos muchos en aquella época, las familias eran muy numerosas, eran los baby boomers, pero éramos muchos en todos los sitios. Las clases en el colegio pues éramos de 50, 60 alumnos, éramos muchos. Creció mucho España en aquel momento. Sí. En cambio, cuando fue a estudiar medicina, en alguna ocasión ha reconocido que no fue una vocación precoz. No, yo medicina, yo no sé muy bien lo que es la vocación, ¿no? Marañón decía aquello de es un deseo irrefrenable hacia el paciente con una... Y yo creo que a los 17 años, recién cumplidos, cuando yo entré a la universidad, estas vocaciones tan definidas son absolutamente excepcionales. Lo que pasa, yo no la tenía. Yo no tenía esa vocación, y sobre todo porque yo estaba también muy acomplejado, porque yo estudié con mi hermana mayor, que estudió medicina, y mi hermana mayor sí que era de esas vocacionales. Desde cuarto de bachiller sabía que quería estudiar medicina, pero no solo que quería estudiar medicina, es que quería ser especialista en ginecología, como finalmente fue, y además yo creo que le ha hecho muy feliz. Claro, estas personas vocacionales, si las tienes al lado, te dejan un poco perturbado, ¿no? Un poco inquieto, decir, caramba, yo no lo tengo tan claro. Y entonces esto me producía una cierta inquietud. No, yo no era como ella. Y sin embargo, la medicina pues enseguida me apasionó, y ahora no me veo estudiando, o no me hubiera visto estudiando ninguna otra cosa que la medicina. Pero 17 años es un poco pronto, ¿no?, para tomar decisiones tan importantes como ser médico, ¿no? Como ser médico, que es una cosa yo creo que muy seria. La madurez, ¿no?, es más tarde. Llega más tarde, en general. ¿Cuándo se manifiesta la vocación? Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Y cada persona, como le digo, es un mundo. La vocación es complicada. Ni siquiera sabemos muy bien qué es exactamente esa vocación. Porque muchos estudiantes ahora pues, lo que tienen es una gran pasión por la ciencia, y eso sí. Muchas personas tienen un interés extraordinario por la salud. ¿A quién no le interesa la salud? Las noticias más leídas, por lo menos yo leí esto hace tiempo, eran las deportivas. Pero en segundo lugar eran las relacionadas con la salud. A todo el mundo le interesa la salud. ¿A quién no le gusta la medicina? Pero claro, una cosa es estudiar medicina y otra cosa es ejercer. Estudiar no es particularmente complicado, ejercerla sí que se necesita un perfil muy definido. Osler decía que era la ciencia de la probabilidad, el arte de la incertidumbre. Y claro, ese perfil, ese saber convivir con incertidumbre, el manejarse con un conocimiento probabilístico, no todo el mundo tiene esa capacidad, ese perfil para luego pasar una vida ejerciendo la medicina sin amarguras. La vocación no sé lo que es. Esas clases masificadas en primaria, en bachiller, claro, llegó a la universidad y también estaban masificadas. Bueno, particularmente medicina. Medicina, éramos más de 1000 estudiantes en aquella época, en primero. 1000 estudiantes en primero. Sí. Entonces, claro, aunque la universidad era una de las universidades clásicas de España que tenía pues, los catedráticos de mucho prestigio, yo recuerdo el profesor Gómez Bosque de anatomía, pero vamos, Ramón Velasco, Gregorio Marañón, Margarita Ortiz, Carlos Belmonte, Ernesto Sánchez Villares, en fin, grandes catedráticos de la Universidad Española y grandes catedráticos de medicina. Es muy difícil, por muy brillante que un profesor sea, manejar 1000 alumnos era muy complicado. No en mi promoción, pero en las inmediatamente posteriores, algunos exámenes se llegaron a hacer en el Polideportivo Municipal, o sea que era una cosa verdaderamente espectacular. Fue un pico de médicos en aquella época que hacían muy difícil que se diera una enseñanza de calidad en aquellas universidades tan masificadas, ¿no? Pero bueno. A la hora de la práctica, ¿cómo se tocaba la barriga 1000 veces? Bueno, había que buscarse la vida y yo me la busqué. Entonces, bueno, había una posibilidad de ser alumno interno.
ser alumno interno era un grupo muy reducido de estudiantes que estaban ligados a alguna cátedra. Yo enseguida me incorporé muy pronto a la cátedra de Fisiología de Carlos Belmonte y allí pues empecé digamos, a coquetear con la investigación. Yo recuerdo que era el ayudante de Arcadi Gual, que luego ha sido catedrático de Fisiología de Barcelona y con el que me une una amistad desde entonces, una amistad de 50 años. Fue mi maestro, mi introductor en la investigación y hacíamos unos experimentos con gatos en los ciliares cortos. Abríamos el cráneo, en los ciliares cortos poníamos unos electrodos a ver un poco cuál era la actividad de esos nervios en la regulación de la presión intraocular. Y ese fue precisamente un artículo, mi primer artículo internacional que publicamos, Arcadio y yo. Y aquello pues era apasionante. Aprendías lo que era el rigor científico, a diseñar experimentos, a leer muchas publicaciones. Hasta siendo un estudiante en aquella época eso era excepcional. Ligado a todo esto, ligado al ser alumno interno en investigación, estaba también la obligación de estos alumnos, de esta academia de alumnos internos, de hacer guardias en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. ¿Así podía hacer guardias estando en los primeros cursos o segundo? A partir de tercero. A partir de tercero hacías guardias y además todo eso estaba muy jerarquizado. O sea, el primero que llamaban por la noche era al estudiante de curso más bajo. Era una cosa un poco paradójica. Hombre, estábamos protegidos, pero realmente ser el primero al que llamaban cuando venía alguien a la urgencia te enseñaba mucho. Era adictivo. Aquello era estar haciendo medicina, resolviendo problemas y tal, era verdaderamente adictivo. Y yo, a pesar de que estaba muy ligado a la investigación en fisiología, pues aquello del ejercicio de la medicina sí que me apasionaba. Estaba enganchado a aquello, a mí me entusiasmaba. Hasta el punto que bueno, a Carlos Belmonte y a todo su equipo, investigadores de muchísimo prestigio, Roberto Gallego, etcétera, pues les ofrecieron en el año 79-80 irse a la Universidad de Alicante y formar el Instituto de Neurociencia, que es un instituto que todavía existe, claro, naturalmente, de muchísimo prestigio en la neurobiología y en la neurociencia en general, y que dirigió durante mucho tiempo Carlos Belmonte. Entonces nos ofreció a los alumnos internos también ir allí a terminar la carrera y a seguir una carrera investigadora después, ¿no? Y yo, la verdad es que decidí en aquel momento pues, dedicarme a ejercer la medicina, no abandonar la investigación, pero no dedicarme en exclusiva a la investigación básica como era la propuesta. Un compañero mío, Emilio Geijo, dijo que sí. Se fue y hoy es catedrático de fisiología allí y un investigador neurobiólogo muy destacado en Alicante también. O sea que aquel fue un momento de decidir, bueno, ¿nos dedicamos a la investigación básica o ejercemos medicina? Y a mí, yo quería ser médico. Entonces, bueno, pues eso fue un punto de inflexión, Yo, de todos modos, en aquel momento sí me di cuenta que yo no quería quedarme en Valladolid. Yo intuía que había una medicina también más avanzada, que había hospitales más punteros en España y decir, bueno, no me voy a quedar aquí, quiero estar pues, en hospitales de vanguardia, ¿no? Y entonces, pues ese fue el motivo por el que, bueno, presenté primero al MIR, en unas condiciones, pues te puedes imaginar, en aquella época éramos más de 20.000 candidatos para 1.200 plazas, o sea, la relación era muy complicada. Muchísima competencia. Muchísima competencia. 20.000 a 1.000. O sea, 20 a 1. Sí, 20 a 1, 19 a 1, una cosa así, ¿no? No como ahora, que es 1,6, por ejemplo, en la última convocatoria, ¿no? La situación era difícil. Es verdad que entonces había también otras salidas, ¿no? Uno podía irse a trabajar en un pueblo, a PD o sanidad, en fin, había otras alternativas, incluso en la sanidad pública. Ahora, por directiva europea, no, uno tiene que especializarse en algo para poder ejercer en la sanidad pública, al menos la directiva europea eso es lo que dice. Entonces había otras alternativas. Lo cierto es que, bueno, tuve suerte, saqué un buen número que me permitió pues, ir a un gran hospital en Madrid. Simultáneamente yo me presenté también, digo, bueno, pues, o si no me voy a Estados Unidos.
y me presenté al famoso examen Foreign, que también saqué, aunque es verdad que el aprobado estaba en 75, el score estaba en 75 y yo saqué 75, o sea que aprobé por los pelos. Entonces, bueno, la alternativa de irme a Estados Unidos o quedarme en España en un grandísimo hospital también, o grandes hospitales como los que había en Madrid entonces, y decidí quedarme en Madrid y me fui a hacer la especialidad a lo que entonces era el Centro Especial Ramón y Cajal, luego Hospital Ramón y Cajal, y que todos conocíamos como el Piramidal. Y bueno, allí conocí, pues, efectivamente, a compañeros brillantísimos con los que todavía tenemos un chat, que un poco de una forma un tanto prepotente llamamos las 5 magníficas, las 5 primeras generaciones de aquel hospital y tal, pero que eran gente brillantísima, algunos, bueno, en fin, figuras muy destacadas en el ámbito nacional e internacional. Y bueno, aprendías muchísimo, claro, eran maestros... en fin, de una grandísima altura, pero luego colegas también, compañeros, que eran magníficos. Bueno, lo más importante de aquella época, de todos modos, fue que conocí a mi mujer. Ella también entró en el mismo año que yo a hacer la especialidad de alergología y, bueno, pues enseguida, pues en fin... Surgió el amor. Surgió el amor, efectivamente. Y bueno, nos casamos, además. Nos casamos en el año 84, cuando todavía éramos residentes. Y el futuro no estaba en absoluto claro, porque veíamos como toda esta gente brillante a la que hacía referencia antes, pues algunos se iban a la cola del paro. Y aquello era tremendo, gente brillantísima que luego ha sido directores del Instituto de Microbiología de Minneapolis, en fin, gente, y eran residentes mayores. Nosotros, a pesar de todo, a pesar de tener un futuro tan poco claro, pues nos casamos. ¿Sí? Y se alegra de la elección del Ramón y Cajal, ¿no? Claro. Mi vida hubiera sido totalmente distinta si no hubiera ido a hacer la especialidad allí. Su trayectoria ha ido conformándose el camino en diferentes pequeñas decisiones que ha ido la primera, la de irse de Valladolid no a Alicante, irse a Madrid en vez del extranjero. Elegir el Ramón y Cajal en vez de haber elegido el Gregorio Marañón, que se llamaba de otra forma en aquel entonces, pero pequeñas decisiones y claro, le han ido llevando en un camino. Yo creo que a todo el mundo le pasa esto, ¿no? O sea, todo el mundo al final va tomando pequeñas decisiones que luego se convierten en puntos de inflexión y que reorientan toda tu vida y tu vida profesional también. Sí, eso es así. Ahora, visto retrospectivamente, efectivamente, fueron momentos muy claves, ¿no? Sí, eso fue interesante. Estamos hablando de principios de los 80, Madrid, obviamente, no se puede dejar de preguntar por la movida madrileña. Bueno, imagínate, o sea, yo vivía en Malasaña, además. Wow. Vivía en Malasaña, era joven, muy joven, 23 años, era independiente económicamente y me comía el mundo. O sea que trabajábamos muchísimo, pero nos divertíamos muchísimo también. Y fue una época muy interesante. Antes de casarme, naturalmente, yo estuve viviendo allí en un piso compartido, no había calefacción, era una locura de gente y tal, pero bueno, apasionante. Éramos jóvenes, muy jóvenes. Son las cosas que se hacen entonces, porque si no, no se pueden hacer nunca. Si no, no se pueden hacer después. Yo creo que esa es una cosa muy importante. Yo creo que hay que hacer las cosas cuando toca. Porque si no, luego siempre estás descolocado. Tienes que divertirte cuando toca divertirte, tienes que trasnochar cuando toca trasnochar. Yo ahora no puedo trasnochar, por ejemplo. Y de aquella época maravillosa se fue a Cuenca. Bueno, yo tuve suerte, una vez más, tuve suerte y no fui al paro nunca. Nunca, en unos momentos en los que ya digo, no era raro. Y enseguida me ofrecieron un trabajo en el Hospital de Cuenca, un trabajo que nos ofrecieron a varios residentes que terminábamos de Madrid, de distintos hospitales. La idea era modernizar un poco, crear, digamos, las secciones de las especialidades que como tal no existían entonces en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Aquello fue también muy interesante porque éramos como una especie de expatriados de Madrid que íbamos a Cuenca a montar aquello, también muy jóvenes, con muchísimas ganas. De aquella época guardo también unas amistades estrechísimas. Yo ya estaba casado, pero compartía piso, claro, en Cuenca porque mi mujer no estaba allí, con Carlos Fernández Palomé, que es un cardiólogo de mucho prestigio también, que luego terminó en Palma de Mallorca, y nos lo pasábamos
nos lo pasábamos fenomenal. Entrábamos a las 8 en el hospital, salíamos a las 8, a las 9 de la noche, pero luego Cuenca la Nui, que era pues, en casa de algunos amigos siempre, porque no había mucho más tampoco en aquella época en la ciudad. Fue interesante, muy interesante también. Lo que pasa es que eso duró poco, duró 6 meses apenas, porque me llamaron del hospital el 1 de octubre entonces, luego el 12 de octubre después, para que me incorporara a ese hospital, a ese servicio, porque uno de sus miembros, con el que luego tuve mucha relación, Paco Pozo, pues se iba a Estados Unidos a pasar una temporada larga. Entonces yo me fui para allá encantado. Fue un tanto singular porque era la primera persona no formada en aquel hospital a los que ellos se decidieron a fichar. Un grupo muy reducido, un servicio muy reducido, dirigido entonces por Pedro Martín Escribano, pero que era una gente verdaderamente excepcional también, ¿no? Aquel hospital era muy distinto del Piramidón, del Ramón y Cajal, donde yo había hecho la residencia. Era un hospital del sur de Madrid, un hospital con mucha presión asistencial. Era un hospital más de batalla, un hospital en el que no sabías nunca muy bien si ibas a tener el despacho donde trabajábamos libre o iba a estar ocupada por alguna cama o iba a haber alguna cama con algún paciente en los pasillos. Mucha presión asistencial. Yo viví cosas que no imaginaba, que no había visto nunca en el Ramón y Cajal. Sobredosis en niños de 11 años, gente que no se iba del hospital porque es que si se iba del hospital no comía. En fin, eran situaciones muy complicadas. Pero aquel hospital tenía gente verdaderamente brillante. En el servicio, aparte de Pedro Martín Escribano, que lo dirigía, pues estaba alguien al que todos admirábamos en aquella época, todos los neumólogos admiraban, que era Ángel López Encuentra. Ángel López Encuentra me enseñó a ejercer la medicina desde una perspectiva científica. Antes de que se pusiera de moda la medicina basada en la evidencia, él ya hablaba de esto, de buscar evidencias incluso locales. Tendrías que crear tus propias evidencias para ver, para que el ejercicio fuera verdaderamente científico y objetivo. Él me enseñó mucho, admiré mucho a Ángel, no solamente porque sabía que sabía mucho, sino también por el compromiso ético que tenía con el ejercicio de la medicina. Mucho. Aprendí mucho de Ángel, sí. Es decir, es la otra cara de la movida madrileña, ¿no? En aquella época había mucha droga en la calle, mucha heroína y muchos problemas sociales. También había muchas reivindicaciones, muchas protestas en la calle. Sí, en aquellos años, época? Justo en el 86, 87, pues, en fin, había huelgas. Recuerdo una anécdota que una vez, en el mismo día, hubo 7 manifestaciones distintas en la Gran Vía. Porque salieron a la calle los estudiantes, hubo grandes huelgas de estudiantes entonces, pero estuvo la reconversión industrial, huelgas sanitarias en las que se reivindicaba los incrementos salariales, la incorporación de los hospitales clínicos al Sistema Nacional de Salud, las libranzas de las guardias, que ahora ya es una cosa muy consolidada, pues era así. Entonces, todo aquellos fueron años turbulentos desde el punto de vista, digamos, político-social, pero bueno, yo no recuerdo haber hecho huelga nunca. No es una cosa que a mí me convenza demasiado, la huelga sanitaria. Por supuesto que hay reivindicaciones, pero utilizar la huelga para esto, en fin, no me termina de convencer y no recuerdo haber hecho huelga entonces. Ha comentado que ha tenido cierta movilidad, Cuenca, el 12 de octubre, etc. Al mismo tiempo que su mujer estaba trabajando. ¿Cómo compaginaban la profesión de ambos? Porque ¿dónde estaba ella? Ella creó el servicio la unidad de alergología en el Hospital de Segovia. En Segovia, que no era ni Cuenca ni era Madrid. No. Y todos los días iba y venía. Todos los días iba a Plaza España, cogía la Sepulvedana, el autobús de la Sepulvedana y se iba a Segovia. En la Nacional 6 de aquella época. En la Nacional 6. Sí. De aquella época. De aquella época, efectivamente, porque ahora es un paseo en el AVE, por ejemplo, ¿no? Pero aquello fue, sí, duro. Estábamos separados, nos veíamos a última hora de la mañana cuando yo ya estaba en el 12 de octubre, cuando estaba en Cuenca nos veíamos solo los fines de semana. En fin, era una situación que no podía mantenerse mucho tiempo. Tuvimos suerte, seguramente fruto también de aquellas reivindicaciones y tal, salieron OPEs y nos presentamos, claro, para consolidar nuestra situación laboral.
Pero volvíamos a lo mismo. Yo saqué, creo que una plaza en Soria, ella sacó la plaza de Segovia, en fin, seguíamos separados. Yo estaba encantado en el 12 de octubre. Sí, no salía a la plaza, yo era interino, pero yo estaba feliz allí. O sea, no había ningún riesgo entonces, ¿no? Estaba feliz y, vamos, encantado de trabajar allí. Pero claro, esto de ir todos los días y volver a Segovia de parte de mi mujer, pues no parecía una cosa... Bueno, entonces en ese momento apareció Pedro Cabrera. Pedro Cabrera, que quería hablar con nosotros, alguien le debía haber hablado de nosotros, y yo le conocía también por referencias, porque él se formó en la Fundación Jiménez Díaz, y entonces Ángel López Encuentra procedía de allí, y otros compañeros del Ramón y Cajal también le conocían perfectamente. Era un hombre ya sólidamente formado, que estaba creando aquí el servicio de neumología en el Pino. Además era un servicio de neumología y alergia, porque él tiene las dos especialidades, y entonces, bueno, parecía como que la cosa cuadraba perfectamente. Nos animó a venirnos, no tenía que animarnos mucho, porque nosotros estábamos encantados de venir aquí, mi mujer es canaria, y estábamos... ayudaba bastante el tema. Nos presentamos, primero mi mujer lo sacó, después yo la saqué también. Y nos vinimos para acá, al servicio que dirigía Pedro Cabrera y que estaba entonces pues creciendo. Estamos hablando de 1987 y una llamada, una pequeña decisión volvió a cambiarlo todo otra vez, sí, afortunadamente. Claro. Y se fueron a un servicio de neumo y alergia, es decir, de pasar a una vida totalmente separada profesionalmente a compartir. El servicio. Un servicio que el propio Pedro Cabrera lo ha comentado más de una vez, estaba en un pasillo. Efectivamente. Era un pasillo. Las decisiones sí fueron muy importantes entonces porque y además tuvimos mucha suerte que tener esta oportunidad, porque mi hija nació a los pocos meses de llegar nosotros aquí a Las Palmas. Mi hija mayor, aquello sí que fue un punto de inflexión también en mi vida, uno de los momentos más felices de mi vida es el nacimiento de mi hija mayor. Mi hija pequeña se enfada cada vez que digo esto, pero tiene que comprender que la alegría es la misma, pero la novedad fue solamente una. Y recuerdo una anécdota que entonces me dijo una de las auxiliares que había en el servicio, Carmen Luisa, me dice: tranquilo, doctor Rodríguez, que ahora que ya tiene una hija canaria, no le votaremos por el muelle. Le digo: muchas gracias, Carmen Luisa. Bueno, pero como tú decías, sí, efectivamente, cuando llegamos aquí, el hospital digo, pero esto es un desastre. Un desastre, pues eso, estábamos en un pasillo, pero otras muchas secciones pues estaban en un cuarto prácticamente. Era un hospital un tanto destartalado, porque se diseñó seguramente para unas necesidades distintas a las que realmente estaba atendiendo en ese momento. Pero una cosa era esto y otra cosa es la gente que había allí. La gente era excepcional. Pero excepcional. Yo no encuentro a nadie que haya trabajado al Pino y que no añore aquellas épocas del Pino. Eran gente de un prestigio, de una capacidad de innovar, pues en aspectos como la radiología vascular intervencionista, como en intensivos, Manzano, como en cardiología, Medina, como nosotros en neumología. Era gente brillantísima, pero bueno, cirujanos de primer nivel, cirujanos cardíacos de primer nivel, neurocirujanos de primer nivel, recuerdo a Carrillo. Era un hospital, he de reconocer, no me lo esperaba. No me esperaba que hubiera gente tan brillante en el Pino. Tan joven, con tanta fuerza, con tanto ímpetu, con tantas ganas de hacer cosas, con tantas ganas de progresar, con tantas ganas de innovar. Bueno, una vez más, tuvimos muchísima suerte. Yo creo que he sido un tipo afortunado en eso, porque siempre he ido contando con... Bueno, lo cierto es que Pedro fue un magnífico jefe, dejaba hacer, y además siempre se creó un ambiente pues, de camaradería que yo creo que es uno de los grandes logros de Pedro Cabrera. Pero no fue ese el único, porque éramos un grupo muy reducido de personas y que claro, contagiados por aquel ambiente, empezamos a producir y a hacer cosas y a ser punteros también en algunas cosas. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente a qué se refería exactamente, pero hubo una estadística en la que nos colocaba pues, en el 5º puesto de todos los hospitales del país, en el 5º puesto de servicios de neumología, no sé si era en proyectos de investigación o en publicaciones y tal, a principios de los 90, es una cosa que salió publicada. Éramos muy
muy potentes. Teníamos muchas ganas, éramos muy jóvenes. Y además ese espíritu se contagia, va contagiándose. Exactamente. Es decir, lo malo se contagia, pero también lo positivo se va contagiando, ¿no? Sí. Obviamente, ese equipo humano contrarrestó las carencias técnicas o estructurales físicas de la clínica. Claro, se asentó definitivamente en el Pino hasta que se mudó el Pino. Es decir, no volvió a cambiar de ubicación, no hubo otro salto. Sí, hubo un salto. Hubo un salto porque, bueno, joven, ambicioso, entonces, bueno, me ofrecieron ir cuando se jubiló Víctor Viera en el Hospital Insular, me ofrecieron hacerme cargo del servicio, estoy hablando del año 94. Y yo dije que sí. Pedro Cabrera me lo desaconsejó, pero yo dije, caramba, es una oportunidad, ¿no? Y me fui para allá. Pero fue una experiencia breve porque finalmente cambió la dirección y teníamos, digamos, visiones distintas de lo que debía ser un servicio y me volví otra vez al Pino. Pero de aquella época también saqué cosas muy positivas y sobre todo los colegas del Insular que en momentos difíciles me apoyaron de una manera que todavía me emociona recordar, ¿no? Desde entonces, por ejemplo, me une una grandísima amistad con Adela Francés, que es una persona con un profundo sentido de la justicia, de la lealtad y una persona enormemente valiente. Bueno, de todas las experiencias realmente se saca algo positivo. Estuve poco tiempo allí en el Insular. Me volví al Pino y de nuevo pues me volví a casa, como quien dice, a la familia y tal, todos encantados. En 1989 empieza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Y se apunta a un bombardeo. Claro. No, yo no vine aquí por la universidad, no desconocía, de hecho, las reivindicaciones históricas de la Universidad de Las Palmas. Y entonces, me encontré con esto, salí a la calle también, claro, porque me parecía una reivindicación justa. Y bueno, pues efectivamente, se creó la Facultad de Ciencias de la Salud. Y en la Facultad de Ciencias de la Salud, pues ya en el mismo año, 1990, empezó cuarto curso, enfermedades del aparato respiratorio, y saqué la plaza de profesor asociado. Pedro y yo, de hecho, sacamos plazas de profesor asociado y éramos los profesores de la asignatura. Bueno, era muy joven. Yo tendría pues apenas 32 años y daba clase pues a gente a los que no les sacaba ni 10 años. Pero eran gente que hoy día pues son investigadores de primer nivel, jefes de servicio, profesores universitarios también. Y bueno, y algunos de ellos mis médicos. Entonces, bueno, para un profesor no hay nada más satisfactorio que ver cómo triunfan sus alumnos, ¿no? Recuerdo de la primera promoción, celebraron una fiesta con su graduación y a mí pues me entregaron pues como una estatuilla de plástico simulando los Oscar de Hollywood, que ponía al mejor colega. Y eso lo tengo ahí en un sitio destacado en mi despacho, sí. ¿Tiene mucho significado? Sí, claro. Hombre, sí, el reconocimiento por parte de los alumnos de que tu trabajo ha sido razonablemente bien hecho es una enorme satisfacción, como digo. Y lo que pasa es que yo no solamente entré como profesor asociado, sino no sé cómo terminé también aquel año como siendo vicedecano de medicina, vicedecano de Pedro Betancor. Bueno, yo creo que allí intervino muchas personas, pero bueno, lo cierto es que me incorporé directamente también como vicedecano de medicina. Y bueno, para mí también fue una experiencia tremenda. O sea, trabajar con Pedro Betancor, él me enseñó todo lo que sé de la universidad, Pedro Betancor. Me apoyó en momentos también muy difíciles, en momentos complicados. Él siempre tuve su apoyo. Tuve largas conversaciones con Pedro Betancor y siempre admiré de él, sobre todo, su saber enciclopédico. Él sabe todo en medicina. Es una cosa verdaderamente brillante. Yo no trabajé fuera del ambiente universitario con Pedro Betancor nunca en la clínica. Bueno, más allá de que él era jefe de servicio luego en el Negrín y yo también trabajaba en el Negrín, pero lo considero uno de mis maestros. Yo siempre he admirado mucho a Pedro Cabrera y le tengo un enorme afecto
y una enorme consideración personal y profesional. Creo que el afecto es mutuo, pero sí, a Pedro le debo mucho también, sí. Pedro Betancor ya ha pasado por aquí, en Médicos que dejan huella, y una de las cosas que comentaba es que decía, me gusta saberlo todo y no puedo dejar de saberlo todo. Lo sabe todo. Es que le puedes preguntar de cualquier cosa de mi especialidad, es que lo sabe y lo sabe orientar muy bien. Es realmente un médico de los de antes, enciclopédico, sí. Es muy brillante, Pedro. Su biblioteca, es decir, si ahora todo es digital, pero él conserva una gran biblioteca en papel. Si extrapolásemos todo lo que ha leído en su vida en papel, creo que tendríamos un edificio completo. Sí, el problema no es haberlo leído, es que además lo sabes. Es que se ha quedado con ello. Es tremendo, sí. Su paso en la universidad no fue precisamente casual, es decir, profesor asociado, vicedecano, y la cosa se lió un poco más. Sí. Se lió en el buen sentido de la palabra, por favor. Sí. Yo estuve de vicedecano con Pedro unos 10 años, hasta que él se presentó al rectorado, que aquello no salió como esperábamos, como hubiéramos querido. Y bueno, yo estuve siempre muy implicado, cuando dejé también el vicedecanato, pues en la docencia, vamos, por supuesto en la docencia universitaria, pero también en la docencia de posgrado. Fui jefe de estudios en el hospital, en el Dr. Negrín, y trabajé, bueno, fui vicepresidente también de la Comisión Nacional de la Especialidad en Madrid. Fui asesor técnico del Ministerio de Sanidad en asuntos como la troncalidad y otra serie de cosas. O sea, siempre estuve ligado con esto. Pero luego en el año 2009 pues hubo una serie de colegas, pero sobre todo la delegación de alumnos, que es lo que más me decidió a esto, que me animaron a presentarme a decano. O sea, los propios alumnos son los que le impulsaron a... Sí. Me decían, le querían como decano. Me querían como decano y eso, bueno, caramba, eso es una cosa como importante. Eso me decidió. Y bueno, me presenté y salí elegido decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Sí. 5 años de decano, fueron 5 años, bueno, pues Borges decía, a todo el mundo le tocó vivir tiempos difíciles. Bueno, pues esto es igual, eran épocas también pues complicadas, porque era la implantación de Bolonia, el aumento del número de alumnos, en fin, las cosas fueron complicadas, pero yo también en esto tuve suerte porque me rodeé de gente buenísima, gente brillantísima y gente que me ayudó, o yo les ayudé a ellos muchísimo, ¿no? Yo recuerdo cómo nos reuníamos muy frecuentemente a comer, porque yo estaba en el hospital, claro, naturalmente. Uno de los aspectos más interesantes de la medicina es que los profesores de medicina enseñan por la tarde lo que hacen por la mañana. Entonces esto no pasa en todas las titulaciones, pero en medicina es una cosa así. Total, que yo seguía en el hospital, quiero decir. Y nos juntábamos en la cafetería de la facultad, pues gran parte del equipo, a comer, rodeados de alumnos y tal, por todas las, y nosotros allí a discutir. Yo me quedaba luego por las tardes en el despacho y, claro, compaginaba todo, mis tareas asistenciales, mis tareas investigadoras, mis tareas docentes y mis tareas de gestión universitaria, ¿no? 5 años creo que fueron muy bien. Yo me lo pasé muy bien, la verdad, porque aparte de todas las dificultades, se creó la Conferencia Nacional, la Conferencia de Decanos y Directores de Centros de la Universidad, por iniciativa de Juan Manuel Benítez del Rosario, que era decano de Económicas, y creó pues este grupo de decanos y directores de centro que bueno, nos lo pasábamos también fenomenal, debatíamos de problemas comunes en la universidad y eso yo creo que contribuyó muy decisivamente también a vertebrar todavía más la universidad, a que tuviéramos relaciones unas titulaciones y otras, aunque aparentemente ¿qué tengo que ver yo con arquitectura? Pues, pero sin embargo nos reuníamos, hablábamos, discutíamos pues de todo esto, todo lo que suponía pues Bolonia y todos los problemas comunes que teníamos. Fue muy enriquecedor aquello, muy enriquecedor. Como lo fue también la Conferencia Nacional de Decanos. Yo me lo pasaba pipa. Hice grandes amigos, por ejemplo, el decano de La Laguna. Hicimos una relación muy estrecha como 2 facultades, pero bueno, otros muchos con los que todavía conservo mucha relación.
entonces la conferencia estaba dirigida primero por Joaquín García Estany, pero luego por un amigo mío, muy amigo mío, que es José Luis Álvarez Sala Walter. E hicimos cosas interesantes en aquella época, ¿no? Por ejemplo, la creación de un examen clínico objetivo estructurado común, o por lo menos con unas directrices comunes a todas las facultades de medicina. Yo creo que eso es un logro en un país tan individualista como España, hacer algo en común todas las facultades, un examen final de las facultades, pues yo creo que fue una cosa muy interesante. Llegamos a escribir todos, aunque lo redacté yo, pero bueno, fue una cosa consensuada entre todos los decanos, unos criterios también que salieron publicados, unos criterios para considerar un hospital universitario, unos criterios mínimos que se deberían contemplar. Estos criterios no eran más que una posición, una toma de postura de la Conferencia Nacional de Decanos. Luego, naturalmente nadie ha hecho caso, pero bueno, eso es otro campo. Se afrontaron grandes retos. Sí, bueno, siempre todo el mundo afronta retos. La cuestión está en afrontarlos con soltura, con ganas, cuando te tocan a ti. También estaba la Asociación de Educación Médica. Bueno, ¿en paralelo? Claro, sí, en paralelo. Todo esto son cosas en paralelo, ¿no? En el año 94, a mí siempre me interesó la educación médica. Me parecía que la educación médica requería formarse también. Hay un sentir generalizado entre los médicos, eso que dicen, bueno, ve uno, haz uno, enseña uno. O sea, una cosa como todo el mundo sirve para enseñar. Y yo creo que no, el ser profesor es una profesión en sí mismo y se requieren una serie de características, se requiere un conocimiento. Es un ámbito de conocimiento distinto la educación médica que tiene sus propias evidencias, ¿no? Es muy curioso, es Van der Voigten, que es uno de los gurús de la educación médica en el mundo, que se ha retirado hace poco, decía esto, que los médicos estamos educados a ejercer la medicina basadas en la mejor evidencia disponible, no en la intuición ni en la que a mí me parece, pero sin embargo cuando nos ponemos el sombrero de profesores, esto me vas a enseñar tú a mí, me vas a decir tú a mí cómo tengo que enseñar, y todos nos fiamos enseguida de la intuición, de la tradición, Entonces esto a mí me parecía que no debía ser así, que esto es un ámbito de conocimiento en el que había que formarse también. Bueno, total, que Pedro Betancor me mandó a Santander a una semana de formación intensiva en educación, aspectos de evaluación, de educación en general, y allí me encontré con viejos profesores y amigos míos, como Arcadi Igual, Jordi Palés, José Mari Manso y tal, que habían constituido, bueno, la sociedad venía de lejos, pero yo tuve por primera vez noticia de la Sociedad Española de Educación Médica. Inmediatamente me apunté a la sociedad y, bueno, al poco tiempo fui vocal de la Junta Directiva. Poco tiempo después fue vicepresidente y en el 2013 me eligieron presidente de la Sociedad Española de Educación Médica. Bueno, también una época apasionante porque en el 2002 luego constituimos la Fundación Educación Médica, en la que yo también soy patrono todavía. Y publicamos, se publicó entonces la primera revista de educación médica en español, que se llamó primero Educación Médica, era la cabecera de Educación Médica, y que luego se llamó Revista de la Fundación Española de Educación Médica cuando se acabó la concesión del Sevier, vamos. En fin, en paralelo había que trabajar esos aspectos de la educación médica, seguir con tu investigación propia de la especialidad de respiratorio y con la asistencia. O sea, había que hacer investigación en educación médica y publicar cosas, había que hacer investigación en tus parcelas de interés dentro de la neumología y todo esto con el ánimo, bueno, pues de generar conocimiento, que es una de las labores que tiene un profesor universitario, generar conocimiento, no solamente explicar. Y entonces estamos hablando del años de la década del 2010 en adelante, 2014, y entonces en 2017 llega la jubilación de Pedro Cabrera, jefe del servicio. Sí. Y obviamente hay un traspaso de jefatura. En 2017 se jubila Pedro Cabrera. Y bueno, a mí me nombran pues jefe de servicio de neumología. Y bueno, pues para mí era, bueno, un honor, claro, también, ¿eh? Y bueno, fue también una etapa muy, muy interesante. Aquí, de nuevo, tuve suerte.
un hombre con suerte. Y es la gente con la que contaba, ¿no? Con la que contaba y con la que he seguido contando luego, ¿no? Son gente magnífica. Gente extraordinaria. La verdad es que la semilla ya la puso Pedro, ¿no? Pedro creando un ambiente, digamos, de familia casi. La gente viene a trabajar al servicio de neumología, viene con ganas, no viene a pelearse con nada, sino viene con ilusión de hacer las cosas bien, con un ambiente de camaradería que viene de hace muchos años y que, bueno, yo estoy muy satisfecho por haber conseguido mantenerlo esto en el servicio. Hicimos cosas en el servicio en estos años de responsable, entre otras, duplicar la plantilla. Y bueno, pues conseguimos pues algunas mejoras desde el punto de vista tecnológico, en el laboratorio, en endoscopias, en el parque de ventiladores. Crecimos en la UCRI, la constituimos de una manera mucho más acorde a los estándares. Me refiero a la relación sobre todo de cama, médico, enfermera, etc. O sea, hicimos cosas interesantes. El servicio creció. Y un mes de marzo del año 2020, el mayor reto posible que se puede enfrentar a alguien. Sí. En la jefatura de un servicio. Llegó el COVID. Sí. ¿Cómo lo vivieron? Llegó el COVID. Llegó el COVID. Esto me recuerda a la Ilíada, ¿no? Cuando dice aquello de el COVID se acercó. Apolo manda una epidemia a las tropas griegas, ¿no? Que cercan Troya, ¿no? Y dice algo así como que se acercó como se cierne la noche, sin hacer ruido, inexorable. Y bueno, pues así fue un poco la pandemia. En aquel momento nos reunió Jesús Morera, que era el gerente del hospital, nos reunió a unos jefes de servicio y tal, y a mí me dijo, Felipe, lo siento. Bueno, una de mis líneas de investigación eran las infecciones respiratorias, justamente, con la que he trabajado desde el año 88 con Jordi Solé. Jordi Solé, que es un grandísimo intensivista. Y bueno, total, que me dijo, a pesar de todo, ustedes no van a llevar este asunto. Lo van a llevar los de enfermedades infecciosas. Y digo, bueno, no te preocupes, Jesús. El ego de los miembros del servicio de neumología está perfectamente ingresado. No tenemos ningún problema. Nos ponemos a disposición de los médicos de la unidad de enfermedades infecciosas que dirigía Miguel Ángel Cárdenas, y luego, efectivamente, el que lo llevó adelante, y por cierto, muy bien, fue Óscar Sanz. Nosotros nos pusimos a sus órdenes, que él organizó todo aquello y lo hizo muy bien, insisto, y eso fue todo. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó, Óscar venía de vez en cuando a mi despacho periódicamente a decir, Felipe, necesito más gente. Felipe, necesito más gente. Y llegó un momento en el que, yo qué sé, el 40% de la plantilla estaba destinado al COVID y el resto pues tenía que sacar adelante todo el trabajo que había ahí. Yo sí que recuerdo ni una sola queja de la gente de mi servicio, ni una sola queja. Gente que ya era mayor presentándose voluntario. Gente, recuerdo a Pepe Caminero recién operado de la cadera, vino casi cojeando, recién operado, a ponerse a trabajar allí. Es cuando conoces a la gente. Fueron momentos también en los que el hospital yo creo que sí que reaccionó bien, porque había gente, bueno, desde la dirección, como digo, Óscar Sanz, pero todo el mundo. Desde la dirección hasta el servicio de admisión, pasando por el servicio de urgencias, anestesia, intensivos, medicina interna, neumología, todo el mundo implicado, microbiología, en fin, me olvido seguro muchos, pero enfermería. Todo el mundo se coordinó, se puso de acuerdo, hacíamos reuniones periódicas para ver cuál era la estrategia a seguir, si habría que abrir esta planta como tal, los circuitos de funcionamiento.
En paralelo también se formó una comisión ética que tomábamos decisiones difíciles a veces. En fin, fueron momentos complicados, pero de los que yo guardo un recuerdo de gente comprometida. Desde luego en el servicio de neumología, muy comprometida. ¿Qué reflexiones obtiene de aquella época? Bueno, la reflexión fundamental es que debemos tener, por más tecnología que tengamos, por más conocimientos que tengamos, debemos ser conscientes que esto puede volver a ocurrir. Debemos de ser humildes. Y yo creo que podemos organizarnos bien, pero sobre todo eso, yo creo que es una lección de humildad. Esto puede volver a pasar, ¿no? Esto puede volver a pasar y tenemos que estar preparados. Volviendo volviendo a la parte retrospectiva, viendo su experiencia como docente, su experiencia como instructor de muchos médicos en futuro, hay el médico que se va a formar como especialista, al médico que acaba de salir de la facultad, al nuevo médico, ¿qué consejo le daría? Yo lo he dicho esto en alguna ocasión. El consejo que le daría, y fíjese, es curioso porque es un consejo que ya daba Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla. O sea, que un consejo que en el siglo VII siga siendo válido en el siglo XXI, pues a mí me parece brillante. Y yo les diría solamente, como decía él, vivan como si fueran a morir mañana y estudien como si fueran a vivir para siempre. Ese es el consejo. Muy buen consejo. Seguramente en todos estos años ha tenido alguna anécdota interesante con algún paciente que desee compartir, que se pueda compartir, alguna anécdota memorable. Sí, bueno, anécdotas muchas. Yo tengo mala memoria de todos modos, pero hay cosas que no se me olvidan. Incluso siendo estudiante, en aquellas guardias que decía que hacíamos los alumnos internos, llegó una adolescente muy mona, con una herida que había que suturar. Y yo me dispuse a eso, pues que es lo que hacíamos, a suturar. Pero allí estaba su novio, al lado, dice, déjala bien que me quedo con todas las caras. O sea, eso aprendí a lo que es trabajar bajo presión. Eso es una cosa tremenda. Sí, afortunadamente para ella y para mí las cosas fueron bien. Anécdotas y de éxitos, muchos. Yo recuerdo precisamente con Pedro Cabrera, éramos punteros en algunas técnicas concretas en aquella época en el Pino, y recuerdo haber hecho una cosa muy bonita, que era drenar unas adenopatías accesificadas en un paciente VIH y drenarlo y tal, y diagnosticarlo de paso con la tuberculosis, que luego publicamos también. O con Andrés Varela, uno de los grandes cirujanos también, luego trasplantadores de pulmón, pues haber sido capaces de colocar con el fibrobroncoscopio flexible una prótesis en la tráquea, sin necesidad de utilizar ningún instrumental más sofisticado. Esto, al diseñador del hospital, del material tan sofisticado y tal, que era un francés, Dimon, se le preguntó luego en un congreso, ¿qué te parece lo que han hecho? Bueno, esto es acrobacias endoscópicas, todo el mundo tal, en fin, aquello. Pero bueno, lo cierto es que nosotros, sin disponer de aquellos medios, fuimos capaces de colocar aquella prótesis. Y bueno, muchas anécdotas. Yo recuerdo hace poco, además esto lo recuerdo porque es una amiga mía, diagnosticada de asma, que no iba bien, que no había asma. Y entonces, bueno, yo, no, porque no me auscultas, la ausculto. Y esto es una cosa que le enseño a los alumnos también. Y la auscultación, sí, eran sibilancias, pero de unas características especiales, una sibilancia monofónica y tal. Digo, vente mañana al hospital, te coges un avión, vienes al hospital y te voy a hacer una broncoscopia porque yo creo que tienes ahí algo dentro. Y efectivamente, le saqué un guisante y se curó. Entonces, claro, curar una enfermedad crónica como el asma es una cosa que no el asma, claro, obviamente, pues es una cosa que no tienes posibilidades. Pero de lo que más me acuerdo
es de lo que no ha ido bien y de los pacientes que no han ido bien. Y pues por falta de conocimientos o por falta de medios y tal, no se crea que no le doy vueltas muchas veces. Si fuera ahora aquel paciente, y todavía me acuerdo, de esos me acuerdo más que de los éxitos, realmente, sí. Y recordando lo positivo, ¿cuáles han sido el momento más gratificante de su carrera profesional? Bueno, hombre, seguramente a título personal el más gratificante ha sido sacar la cátedra de medicina, ¿no? Esto, hombre, digamos, es el máximo nivel académico y me produjo mucha satisfacción, solamente enturbiada por el hecho de no poder compartirlo con mi padre, que seguro que hubiera disfrutado mucho. Pero bueno, eso fue quizá el momento a título personal más... Luego, desde un punto de vista del ejercicio profesional, hubo un grupo de gente, 4 personas, Jordi Soler, Jordi Freixenet y Teresa Romero, y yo, que nos fuimos a Estados Unidos en el año 97, una temporada, varios meses, para aprender y poder implantar aquí el trasplante de pulmón. Y cuando, por cierto, apoyados por la Fundación Rafael Clavijo, entonces, ¿no? Un grandísimo personaje, ¿no? Lo cierto es que cuando volvimos, yo creo que razonablemente preparados, pues por razones, imagino que políticas y tal, no se consideró oportuno implantar el trasplante de pulmón en aquella fecha. Estoy hablando del año 97, 98. Por tanto, siendo ya jefe de servicio de neumología en el año 22, 21, impulsado por la Consejería de Sanidad de entonces, haber sido capaces, justo antes de irme del hospital, en agosto del 23, haber hecho el primer trasplante de pulmón, pues es una satisfacción también muy importante, ¿no? Es como algo que estaba pendiente de hacer y que conseguimos hacer finalmente, ¿no? Y que hacen de una manera impecable, pues el grupo de neumólogos, dirigidos por César García de Llanos, y, por supuesto, el grupo de cirujanos, dirigido por Pedro Rodríguez. En todo caso, el éxito del trasplante de pulmón es un éxito de Canarias y es un éxito del hospital en su conjunto, porque participa muchísima gente en esto. Pero bueno, me produjo una gran satisfacción también eso. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe Rodríguez de Castro, por compartir todas sus vivencias profesionales aquí en Médicos que dejan huella. Como siempre, el Colegio de Médicos es su casa. Muchas gracias.